Bienvenido al día 60 de Disconnect to Reconnect. Mi nombre es Daniela y estoy muy feliz de poder compartir otro día más la palabra de Papito Dios a tu vida. Hoy aprenderemos cosas súper chéveres, súper interesantes que de seguro si eres sensible a la voz de Papito Dios vas a poder comprender muchas cosas y aplicarlas a tu vida sobre todo. Uno de los propósitos principales de este podcast es que nosotros podamos reflejar a Jesús a través de nuestras vidas. Así que cerremos nuestros ojitos y oremos. Amado Papito Dios, gracias te damos por otro día más de vida y el día de hoy queremos pedirte que con tu infinito amor nos ayudes a reflejar a Jesús a través de nuestras vidas. Nos ayudes a ser y a parecernos a Jesús, a ser agradables a tus ojos, Señor. Que con tu infinito amor nos transformes, Señor, y nos ayudes a comprender cómo debemos actuar. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón y amar a nuestros prójimos, Señor, ya que esta es una de las maneras que nosotros reflejaremos a Jesús y estaremos cumpliendo con tu voluntad. Gracias porque sabemos que quieres hablarnos muchas cosas para poder aplicarlas a nuestra vida y te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a tu voz y que tu Espíritu Santo nos llene de sabiduría para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Para la curiosidad bíblica, quiero preguntarte si te gusta comer. Creo que sí. En lo personal, a mí me encanta. Mi hermano siempre me molesta que como demasiado. Pero bueno, esa no es la curiosidad que te quería traer hoy. ¿Sabías que en la Biblia, aunque no se especifica un número exacto, hay una variedad de 49 comidas mencionadas en la Biblia? Pues sí, se mencionan diversos tipos de alimentos reflejando la dieta de la época. Algunos de los alimentos mencionados son aves, carne de animales, condimentos, especies y hierbas, frutas y nueces, granos, lácteos, pescado, verduras. Y cada uno de estos alimentos también tienen significados espirituales profundos. Interesante, ¿no? Yo no sé tú, pero ahora cada vez que como voy a preguntarme si esa comida quizás tuvo algún significado en la Biblia. Pero bueno, ya sabemos que en la Biblia había una variedad de 49 comidas mencionadas. Levítico capítulo 5. El perdón por diversos pecados. Si alguien peca por negarse a declarar bajo juramento lo que vio o escuchó, sufrirá las consecuencias de su pecado. Si alguien sin darse cuenta toca alguna cosa ritualmente impura, tal como el cadáver de un animal impuro, sea o no doméstico o el cadáver de un animal impuro que se arrastra por el suelo, se vuelve impuro el mismo y es culpable. Si alguien sin darse cuenta toca alguna impureza humana, cualquiera que ésta sea se vuelve impuro el mismo, pero al darse cuenta será culpable. Si alguien hace uno de esos juramentos que se acostumbra a hacer a la ligera y sin saberlo jura hacer bien o mal, ha pecado, pero al darse cuenta será culpable de haber hecho ese juramento. Si alguien resulta culpable de alguna de estas cosas, deberá reconocer que ha pecado y llevarle al Señor en sacrificio para obtener el perdón por la culpa del pecado cometido, una hembra del rebaño que podrá ser una oveja o una cabra. Así el sacerdote obtendrá perdón por ese pecado. El caso del pobre. Si a alguien no le alcanza para comprar una abeja, entonces llevará al Señor como sacrificio por la culpa del pecado cometido 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, una de las aves como sacrificio por el pecado y la otra como holocausto. Se las llevará al sacerdote, quien primero ofrecerá el ave para el sacrificio por el perdón. Para esto le cortará la cabeza sin desprenderla del todo del cuello. Luego rociará un poco de la sangre del sacrificio por el perdón en un costado del altar, y al pie del altar exprimirá el resto de la sangre. Es un sacrificio para obtener el perdón por el pecado. Con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido ordenado. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado cometido y ese pecado será perdonado. Si a esa persona tampoco le alcanza para comprar 2 tórtolas o 2 pichones de palomas, presentará entonces en sacrificio por el perdón, como ofrenda por el pecado cometido, la 10ª parte de un efa de harina refinada. Como se trata de un sacrificio por el perdón, no se le pondrá aceite ni incienso. Llevará este sacrificio al sacerdote, quien tomará un puñado de la ofrenda memorial y lo quemará en el altar junto con las ofrendas puestas al fuego ante el Señor. Es un sacrificio para obtener el perdón de pecados. Así el sacerdote pedirá perdón por el pecado cometido en alguna de estas cosas y ese pecado será perdonado.
El resto de la ofrenda será para el sacerdote, como sucede con la ofrenda de cereal. Sacrificio por la culpa. El Señor dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca involuntariamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por la culpa. Su precio será tasado en siclos de plata según el peso oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así, el sacerdote pedirá perdón por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado será perdonado. Si alguien peca involuntariamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Llevará al sacerdote un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Así el sacerdote pedirá perdón por el mal que esa persona cometió involuntariamente, y ese pecado será perdonado. Es un sacrificio por la culpa de la que se hizo acreedor por pecar contra el Señor. En este capítulo podemos ver que el pueblo debe confesar sus pecados y hacer restitución por ellos. Hoy en día también tenemos que confesar nuestros pecados, pero ya de una manera distinta. En este capítulo se nota la importancia de reconocer y confesar los pecados, así también como la necesidad de ofrecer sacrificios por la expiación. Sabes, Dios ama la justicia y quiere que todo el pecado y todas las cosas malas ya no existan. Y eso fue desde la antigüedad. Es por eso que antes se hacía lo que nosotros leímos. Hoy en día, a partir de que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, se hacen las cosas un poquito distintas, como ya hablamos el día de ayer. Es decir, ya no damos animalitos, pero sí tenemos que reconocer nuestros pecados, que confesarle a Papito Dios nuestros pecados y pedirle que nos perdone, y obviamente apartarnos de lo que estamos haciendo mal. Levítico capítulo 6. El Señor dijo a Moisés: si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado, quitado lo que se le haya dado a guardar, el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño. El día que presente su sacrificio por la culpa, llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien pedirá perdón ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. El holocausto. El Señor dijo a Moisés que ordenara a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al holocausto. El holocausto se dejará arder sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar se mantendrá encendido. El sacerdote, vestido con su túnica y su ropa interior de tela de lino, removerá las cenizas del holocausto consumido por el fuego sobre el altar y las echará a un lado del altar. Luego se cambiará de ropa y sacará del campamento las cenizas, llevándolas a un lugar ritualmente puro. Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de éste colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. La ofrenda de cereal. Esta es la ley respecto a la ofrenda de cereal. Los hijos de Aarón la presentarán ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina refinada con aceite, así como todo el incienso que está sobre la ofrenda de cereal. Todo esto lo quemará en el altar como ofrenda memorial de aroma grato al Señor. Aarón y sus hijos se comerán el resto de la ofrenda, pero sin levadura y en un lugar santo que podrá ser el atrio de la tienda de reunión. No se cocerá con levadura, porque esa es la porción que les doy de mis ofrendas puestas al fuego. Es una porción sumamente sagrada, como lo son el sacrificio por el perdón y el sacrificio por la culpa. Todos los hijos varones de Aarón podrán comer de ella. Es un estatuto perpetuo para los descendientes de ustedes respecto a las ofrendas puestas al fuego ante el Señor. Cualquier cosa que toque los sacrificios quedará consagrada.
la ofrenda de los sacerdotes. El Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos deben presentar al Señor el día en que sean ungidos, la 10ª parte de un efa de harina refinada como ofrenda regular de cereal. Una mitad de la ofrenda se presentará por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén, se llevará amasada y se presentará en porciones como una ofrenda de cereal de aroma grato al Señor. La preparará el hijo de Aarón, que lo suceda como sacerdote ungido. Este es un estatuto perpetuo del Señor. La ofrenda se quemará completamente. No se quemará ninguna de las ofrendas que presenten los sacerdotes. Todos deberán quemarse por completo. El sacrificio para perdón de pecados. El Señor ordenó a Moisés que dijera a Aarón y a sus hijos: esta es la ley respecto al sacrificio para obtener el perdón de pecados. La víctima deberá ser degollada ante el Señor en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es algo sumamente sagrado. El mismo sacerdote que ofrezca el sacrificio por el perdón deberá comérselo. Se lo comerá en un lugar santo, en el atrio de la tienda de reunión. Cualquier cosa que toque la carne del sacrificio quedará consagrada. Si su sangre llega a salpicar algún vestido, éste deberá lavarse en un lugar santo. Además, deberá romperse la vasija de barro en que se haya cocido el sacrificio. Pero si se cuece en una vasija de bronce, ésta se restregará y se enjuagará con agua. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio. Es algo sumamente sagrado, pero no se comerá ningún sacrificio por el perdón cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para obtener perdón de pecados en el santuario. Este sacrificio se consumirá en el fuego. En este capítulo podemos ver las instrucciones para los sacerdotes sobre las ofrendas, incluyendo la expiación por la culpa. Se habla también de la restitución por pecados, la quema del sacrificio diario y la importancia de la expiación para alcanzar el perdón. ¿No crees que en la antigüedad sí era como que un súper trámite pedir perdón por nuestros pecados? Imagínate, como hablábamos el día anterior, cómo hubiera sido nosotros vivir en la antigüedad. O sea, te hablo en mi caso. Creo que literal estuviera económicamente súper mal de estar comprando los animalitos para perdón por mis pecados. Y también creo que sería como que bastante tedioso, ¿no? O como que medio feo. Y eso es lo que quiero destacar en este capítulo. Hoy en día tenemos absolutamente todo para conectarnos con Dios y para pedirle que nos perdone por nuestros pecados. Esa conexión que Jesús nos dio a través de su sacrificio es tan chévere. Y ¿sabes qué es lo malo? Que muchas veces nosotros no la aprovechamos. Es decir, tenemos libre comunicación con Dios para decirle: papito Dios, perdóname por lo que hice ahora. Y ¿sabes? No lo hacemos. Preferimos, no sé, estar en redes sociales, hacer otras cosas antes que hablar con papito Dios. Así que hoy quiero invitarte a que aproveches esa conexión que tenemos directa con Dios y que lo busques y le digas, si es que estás haciendo quizás algo malo: Señor, perdóname y ayúdame a ser mejor. Y quizás si simplemente quieres conectarte con papito Dios, igual está súper bien. Dile: Señor, quiero encontrarte cada día, en cada cosa. Quiero reflejar a Jesús a través de mi vida. Lo que tú quieras. Lo que yo quiero forzar o hacer énfasis es a que tu relación con papito Dios crezca y que comprendas realmente que la conexión que nosotros tenemos con Dios es directa y que no necesitamos quizás depender de alguien para poder hablar con Dios, ya que Jesús nos dio ese libre camino hacia papito Dios. Salmo 105. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro, recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Ustedes descendientes de Abraham, su siervo, ustedes hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus leyes. Se acordó siempre de su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Del pacto que hizo con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un estatuto, a Israel como un pacto eterno, cuando dijo: te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por causa de ellos reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento.
Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo. Y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerle en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre, lo nombró señor sobre su casa y administrador de todas sus posesiones, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus jefes. Entonces Israel vino a Egipto. Jacob fue extranjero en el país de Cam. El Señor hizo que su pueblo se multiplicara, lo hizo más poderoso que sus adversarios, a quienes les cambió su sentir para que odiaran a su pueblo y se confabularan contra sus siervos. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, a quien había escogido, y estos hicieron señales milagrosas entre ellos, maravillas en el país de Cam. Envió tinieblas y la tierra se oscureció, pero ellos se rebelaron contra sus palabras. Convirtió en sangre sus aguas y causó la muerte de sus peces. Todo Egipto se infestó de ranas, hasta las habitaciones de sus reyes. Habló Dios e invadieron todo el país enjambres de tábanos y mosquitos. Convirtió la lluvia en granizo y lanzó rayos sobre su tierra. Derribó sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de su territorio. Dio una orden y llegaron las langostas y una infinidad de saltamontes. Arrasaron con toda la vegetación del país, devoraron los frutos de sus campos, hirió de muerte a todos los primogénitos del país, las primicias de su virilidad. Sacó a los israelitas cargados de plata y oro, y no hubo entre sus tribus nadie que tropezara. Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo a los israelitas los dominaba. Él los cubrió con una nube y con fuego los alumbró de noche. Pidió el pueblo comida y les envió codornices. Los sació con pan del cielo, abrió la roca y brotó agua, que corrió por el desierto como un río. Se acordó Dios de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y de gritos jubilosos. Les entregó las tierras que poseían las naciones, heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellos observaran sus estatutos y pusieran en práctica sus leyes. Aleluya. Hoy quiero contarte acerca de cuál es el pacto del que habla el versículo 8 y de esa palabra que ordenó para 1000 generaciones. Pero antes de hacer énfasis en este versículo, tenemos que entender que este salmo está especialmente dirigido al pueblo del pacto de Dios, a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Estos eran sus escogidos en el desarrollo de su plan. El versículo 8 habla acerca del compromiso eterno de Papito Dios con su pueblo. En este pacto, Dios se compromete a ser fiel a sus promesas a lo largo de las generaciones. Dios recuerda siempre este pacto y la palabra dada a todo su pueblo, mostrando su compromiso duradero y verdadero con ellos. Es un pacto de la fidelidad de Dios a sus promesas y la de su compromiso con su pueblo. Este versículo es como un recordatorio del amor constante y el cuidado de Dios por su pueblo a lo largo de la historia, cumpliendo sus promesas a través de las generaciones. ¿No te parece súper chévere todo esto que te acabo de contar? Y nuevamente vamos confirmando y ratificando que el amor que Dios nos tiene es incomparable, es súper chévere, es perfecto porque viene de un Dios perfecto. Y ahora quizás me vas a decir, ok, sí es verdad, eso era hablado para el pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero hoy quiero decirte que nosotros también somos parte de esa generación, porque somos los descendientes también. Es decir, estas promesas, lo que acabamos de leer, también es para ti, también es para mí. Solamente tenemos que creer con todo nuestro corazón y creerle a Dios, porque si Dios lo dijo, Él es fiel y Él lo hará. Así como dice en el versículo, esta palabra es para 1000 generaciones y nosotros estamos dentro de esa generación. Primera de Corintios capítulo 14, el don de lenguas y el de profecía. Esfuércense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas,
pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablara en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentar alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aun en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de labios extranjeros y lenguas extrañas hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Orden en los cultos. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnen cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que alguien guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismos y para Dios. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes, o son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Yo no sé tú, pero en este capítulo a mí me llamó la atención lo que menciona de orar o cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento, y pues me puse a investigar a qué se refiere y ahora quiero compartirte. En este capítulo, Pablo aborda la importancia de conectar el corazón y la mente. Mira tú, qué interesante. Es decir, es importante y es prioridad, y lo más importante, el Espíritu Santo, pero también debemos hacerlo con el corazón y la mente. Veamos por qué. Orar con el Espíritu implica una conexión espiritual profunda, posiblemente a través de lenguas o una expresión emocional intensa al comunicarse con Dios.
Orar también con el entendimiento significa que las oraciones deben ser comprensibles para la mente, evitando la confusión y facilitando la edificación de la comunidad. Cantar con el espíritu y el entendimiento, al igual que en la oración, el canto debe involucrar tanto la expresión espiritual como la comprensión mental. Y esto tiene sentido, ¿verdad? Como te he mencionado varias veces, prioridad es el Espíritu Santo, ya que Él es quien nos da entendimiento, comprensión, sabiduría. Es decir, siempre, sea que vayas a cantar, sea que vayas a adorar, sea que vayas a predicar, sea que vayas a orar, busca como prioridad el Espíritu Santo. Pero también humanamente es importante comprender y entender lo que estamos cantando, orando, diciendo, escuchando, porque de esta manera vamos a poder sentirlo. Sí me sigues, ¿verdad? Mira, si analizas lo que yo menciono al comienzo de cada capítulo, es que hay dos puntos importantes para comprender la palabra de Dios, y es obviamente el Espíritu Santo que te ayude a comprender como prioridad y también el poder leer la palabra de Dios en un lenguaje comprensible. Si te das cuenta, es lo mismo, y ahora que me pongo a pensar, pienso, wow, Dios es increíble, habló a mi vida sin yo saber que esto estaba en la Biblia. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué te menciono esto? Pues para hacer estos videos oré a Papito Dios y le pedí que si era su voluntad, sea Él hablando y dirigiendo cada capítulo. En realidad que yo sea simplemente el instrumento con el único objetivo de que Papito Dios sea conocido y exaltado al poder compartir las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y hoy veo que sí, que Él es quien está guiándome, porque varias cosas están alineadas a su palabra, aún sin yo haberme dado cuenta. Qué increíble que es Dios. También quiero hacer énfasis en que cada cosa que digas o escuches, sepas discernir que realmente viene de Dios. Ten mucho cuidado en usar el nombre de Dios en vano, que Él sea glorificado, pero a través de lo que Papito Dios hable. No confundamos las cosas y sepamos discernir, buscar que en realidad viene de Dios lo que queremos decir, lo que estamos escuchando y todo en realidad que sea porque así Dios lo quiere. Gracias por este día más. Ha sido un día en el que hemos aprendido muchísimas cosas de Papito Dios. Quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que oro por ti para que Dios pueda llenar tu vida, pueda completar eso que quizás todavía no encuentras. Solamente Dios lo puede completar. Así que es lo que oro, Papito Dios. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.